Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Alimento para mi Espíritu. Este programa de todos los jueves a las 8 de la noche que pretende sembrar una semilla, una enseñanza, una palabra para crecimiento y edificación del cuerpo de Cristo. Les bendigo hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Cuando nosotros decidimos hace cerca de un año iniciar este programa, pensamos en el nombre y se nos vino a través del Espíritu Santo a nuestra mente el nombre de alimento para mi espíritu. Porque la palabra del Señor es nuestro alimento. Es ese alimento espiritual que nos permite vivir la vida dentro de unos parámetros espirituales de dignidad como hijos de Dios. Nosotros, al hablar de la palabra del Señor, tenemos que considerar ciertos aspectos, digamos, humanos y terrenales para entender ciertas cosas. La Biblia es el libro que más veces se ha publicado. Cuando Johannes Gutenberg creó la imprenta en el siglo XV, nunca se imaginó la influencia que este invento tendría en la humanidad. Pero en los últimos 50 años, la palabra, la Biblia, ha sido publicada 3.9 billones de copias. O sea, es el libro más vendido en la historia del hombre. Es el libro más publicado, que más ediciones tiene. Porque la palabra del Señor tiene ese poder, tiene el poder de ser eso, la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que encontrar la definición de la palabra de Dios en la misma Biblia. Por eso vayamos a la palabra y veamos en 2 de Timoteo 3, 16, 17, cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la definición bíblica de la palabra del Señor, la definición de la misma Biblia. Esta es la definición de la palabra del Señor. Pablo también le insistió a Timoteo que persistiera en el estudio y en la predicación de la palabra, que insistiera a tiempo y a destiempo, que esa era su función, hablar de la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de alimento para mi espíritu, este programa, lo que nosotros queremos proporcionar es una semilla diaria que nos permita alimentarnos, fortalecernos en la palabra. Y los días jueves a las 8 de la noche estamos tratando de dar una enseñanza únicamente basada en la palabra del Señor. La pregunta es, nosotros queremos escuchar a Dios, nosotros queremos escuchar la palabra del Señor, porque nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está escrita en la palabra, en la Biblia. Por eso, en Romanos 10:17 nos certifica de la siguiente manera. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida espiritual, el eje central, la columna vertebral de nuestra vida es la fe. Nuestra vida espiritual está basada en la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, no tendríamos vida espiritual si no leemos la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, la fe no viene a nosotros, porque es claro, por la palabra viene la fe a nosotros, por oír la palabra. Entonces, nosotros debemos estar conscientes
de la necesidad de escuchar la palabra del Señor. Hay muchas personas y en el mundo que tienen Biblia. Hay muchas personas que en su hogar hay una Biblia, pero seguramente esa Biblia se abrirá ocasionalmente porque no se estudia de manera cotidiana y permanente. Y aún en la iglesia cristiana, muchos creyentes abren la Biblia para el día de culto. El día domingo abren la Biblia cuando son dirigidos por los pastores para buscar versículos bíblicos. Pero en la semana difícilmente tienen la disciplina de escudriñar la palabra. Entonces, tenemos claro que el alimento espiritual es la palabra del Señor. Pero queremos entender y valorar la palabra en lo que representa y en lo que hace por nosotros. Hablemos de las características de la palabra. ¿Qué características tiene la palabra? Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, lo que nos está diciendo Pedro es que ese alimento espiritual nosotros lo debemos desear. Como el bebé, como el niño, desea la leche materna. A ese mismo nivel. ¿Qué pasaría si un bebé no toma leche cuando nace? ¿Qué pasaría? La personita que es ese bebé desaparecería, moriría. Con la misma necesidad nos está diciendo la palabra, que nosotros busquemos la palabra del Señor como esa leche materna. Pero nos dice adicionalmente que esa leche, que es la palabra, es necesaria para que nosotros crezcamos para salvación. Quiere decir que parte del proceso de salvación es el conocimiento de la palabra. Nosotros creceremos de la manera correcta para nuestra salvación en la medida que conozcamos la palabra. Entonces empieza a tener una importancia muy grande la palabra en nuestro proceso de salvación. Deseamos ser salvos, estudiamos la palabra para crecer en el Señor. La palabra también me dice que ella tiene otra característica. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de caminar en un lugar totalmente oscuro. Un lugar donde ni siquiera un rayo de luz penetre. Cuando la persona está en estas circunstancias, puede estar de pie y si tiene necesidad de caminar y necesidad de salir de ahí, lo primero que hace es perder su posición erecta. Empieza a agacharse y a tratar de palpar con las manos lo que el ambiente tiene. Y en muchas ocasiones termina acurrucado o gateando, tratando de encontrar con el tacto lo que no puede ver. Porque eso es caminar en la oscuridad, es perder la capacidad de caminar firmemente en nuestra vida espiritual. Entonces, la palabra ya nos ha dado dos características. Es el alimento necesario para el crecimiento, para nuestra salvación. Pero adicionalmente, la palabra es quien nos da la luz para alumbrar el camino que nosotros debemos seguir para esa salvación y para nuestra vida en general. La palabra nos dice también que nosotros debemos correr una carrera, pero ¿cómo la podremos correr en oscuridad? Dice en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra nos dice que nosotros tenemos en el proceso de salvación que ejercitarnos en una carrera que debemos correr para nuestra salvación, para el propósito, para la tarea que Dios dispuso que nosotros hiciéramos. Pero si no tenemos la luz, que es la palabra, no podremos correr esa carrera que está frente a nosotros. Entonces, la palabra es clara. Nos tiene una característica y es que nos alumbra el camino por donde debemos estar. La palabra también tiene otra característica muy especial. La palabra es una arma espiritual. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es un arma. Cuando usted va en Efesios, también va a encontrar el tema de la armadura. La palabra es esa espada que es arma cuando nosotros necesitamos luchar espiritualmente por nuestros hijos, por nuestros amados, por nuestra familia, por nuestras necesidades, por defendernos de los ataques espirituales. Es la palabra la que nos da la capacidad de defendernos. La Biblia es una arma poderosa en contra de los ataques del enemigo. El enemigo, nosotros también debemos saber que él sabe la palabra. Y entonces va a tratar de tergiversar la palabra para influir en nosotros de una manera equivocada. Entonces, para que nosotros podamos usar la palabra espiritual, como una arma espiritual, nosotros debemos conocerla. Porque si no, el enemigo va a usar la misma palabra y nosotros vamos a ser desenfocados, cambiará nuestra visión correcta de esta palabra y nos llevará a un lugar que nosotros no deseamos. Entonces, si el enemigo conoce la palabra y pretende distorsionarla, nosotros tenemos que conocerla para identificar cuándo se nos está distorsionando la imagen o la dirección de la palabra para trastornar nuestra vida. La palabra también tiene otra característica. La palabra es para siempre. Dice en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué importancia tiene la permanencia, la constancia, la persistencia en el tiempo de la palabra? Que las promesas del Señor permanecen para siempre, que las cosas que Él nos enseña son para siempre, que las soluciones que Él nos otorga a través de la palabra son para siempre, que Él no cambia de opinión, que Él nos ama eternamente, que Él nos ayuda eternamente y que a través de la palabra nos dio una dirección, una guía para vivir nuestra vida que será aplicable en todo tiempo en la eternidad. Por eso es importante saber entonces estas 4 características de la palabra. La palabra es un alimento espiritual. La palabra es una luz que nos alumbra nuestro camino. La palabra es un alimento espiritual y la palabra permanece para siempre, lo cual nos da fe, confianza, tranquilidad y esperanza de que las promesas dadas por el Señor a nosotros se cumplirán. Pero otra pregunta que debemos respondernos con respecto a la palabra es: ¿qué hace la palabra en nosotros? ¿Para qué sirve la palabra? ¿O en qué nos afecta? ¿O cómo nos afecta la palabra a nosotros? Por eso tenemos que hablar en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, la palabra del Señor en nosotros nos santifica. Y ojo con lo que dice: la palabra de Dios
y por la oración. Dos elementos que deben estar presentes. Nuestra oración y la palabra de Dios nos santifican. Nosotros, cuando la Biblia nos pide que seamos santos porque Dios es santo y que sin la santidad no veremos al Señor, quizás consideramos que es una lucha difícil y algunos considerarán esa lucha perdida. Pero la palabra me está dando las herramientas y dice, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Nosotros somos santificados por la palabra de Dios y por la oración. Pero la palabra también hace otra cosa en nosotros. La palabra en 1 de Pedro 1:23 me dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios, además de santificarnos, fue la palabra la que nos hizo renacer a una vida nueva, a una nueva oportunidad de vivir bajo los parámetros, bajo los designios, los decretos, las leyes del Señor como personas nuevas. Entonces es muy importante entender que ese alimento espiritual que es la palabra me santifica y fue la palabra y es la palabra que permanece para siempre la que me hace renacer espiritualmente. Dos elementos trascendentales en nuestra vida espiritual: renacer como criaturas, como personas nuevas y ser santificados en un proceso en nuestra vida. ¿Por qué debemos estudiar la palabra? La palabra nos dice también en Juan 5:39, una orden: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando Cristo Jesús. Entonces la palabra nos está diciendo, recordándonos las palabras de Cristo Jesús, dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, porque la vida eterna es nuestra salvación y ya vimos que nosotros somos salvos a través de la palabra y que la palabra da testimonio de Cristo Jesús. También nosotros tenemos que saber qué es lo que hace la palabra en nosotros. La palabra en nosotros nos vuelve bienaventurados. Dice Lucas 11:28, y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, la palabra es la posibilidad o el camino por el cual nosotros seremos triplemente bendecidos, bendecidos por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese alimento espiritual, esa palabra que es nuestro alimento espiritual, nos hace ser triplemente bendecidos. Pero también Pablo nos enseña que la palabra es para predicar. Hechos 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pablo nos da un ejemplo claro cuando él está en Corinto y allí se queda 1 año y medio enseñando la palabra. Él nos está dando con su ejemplo la oportunidad de entender que la palabra hace un trabajo en nosotros, nos santifica, nos hace renacer, nos hace bienaventurados, pero esa palabra no se puede quedar únicamente en nosotros. Esa palabra debe ir a las demás personas, a quien lo necesitan, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amados, a todos los que están en nuestro corazón y tienen necesidad de la palabra. Y estos tiempos sí que es necesaria la palabra para que fortalezca los corazones en estas circunstancias tan difíciles. Pero también la palabra nos hace reconocer en medio de las personas. ¿Por qué? Porque a través de la palabra nosotros damos frutos. Juan 8:47. Y el que es de Dios
las palabras de Dios oye, porque por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está diciendo la palabra? Los que son de Dios reconocen en la palabra el camino para dar frutos. Mateo nos confirma que si nosotros damos frutos es porque la palabra está trabajando en nosotros, está actuando en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que la palabra tiene unas características que nos ayuda. La palabra afecta nuestra vida, nos santifica, nos hace renacer. La palabra nos hace bienaventurados, nos enseña que hay que predicarla, nos dice que también demos frutos y nos da la capacidad de darlo. Pero entonces nosotros tenemos que alimentarnos con ese alimento espiritual que es la palabra. Nuestra vida espiritual no tiene fundamento si nosotros solamente actuamos en nuestra vida bajo nuestros parámetros y bajo nuestros lineamientos y nuestra manera de pensar. La palabra nos enseña claramente que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre y que maldito es el hombre que confía en el hombre y se incluye a sí mismo. Yo no puedo poner la confianza en mí mismo. Yo tengo que poner la confianza en el Espíritu Santo de Dios, en el Hijo y en el Padre y en la palabra que Él me ha revelado. Yo debo estudiar la palabra para tener una verdadera vida espiritual. Yo debo estudiar la palabra para tener una relación íntima y real con el Señor. Yo me debo alimentar de ese alimento espiritual que es la palabra del Señor para que yo realmente sea el Hijo de Dios que cada uno de nosotros deseamos ser. Por eso, digámosle al Señor que nos ayude en este momento para que entendamos lo que significa la palabra en nuestra vida. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines, abras nuestro entendimiento y reconozcamos la necesidad grandísima de tener la palabra tuya, la Biblia, en nuestra vida, de poderla estudiar y a través de ese escudriñar tu palabra, encontrar, reconocer y entender que ella es nuestro alimento espiritual. Que a través de ese alimento espiritual nosotros podremos crecer para salvación. Que a través de ese alimento espiritual nosotros podemos recibir luz para que alumbre nuestro camino y podamos saber los pasos que debemos seguir en nuestra vida. Que nosotros tenemos un arma de defensa que es la palabra, porque es un arma espiritual. Un arma que nos ayuda a defendernos de los ataques del enemigo, de todo lo que pretende dañarnos. Sabemos que podemos poner la confianza en la palabra porque es algo estable que permanece para siempre. Pero también entender que la palabra en nuestra vida nos santifica, que es la palabra en nuestra vida la que nos hizo renacer, que es la palabra tuya, Señor, al estudiarla, al conocerla y al obedecerla y aplicarla en nuestra vida, que nos hace bienaventurados, nos da capacidad de dar frutos, pero también de participar en la salvación de otras personas. Padre Santo, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para saber que la palabra no es algo que debemos abandonar en ninguna circunstancia de nuestra vida ni en ningún tiempo. La palabra debe permanecer adelante de nosotros en todos los días, en la mañana, en la noche, en la tarde. Debemos leer tu palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe en el entendimiento, en la interpretación de esa palabra, para que nuestra vida sea fortalecida. Estos tiempos complejos y difíciles requieren de que nosotros espiritualmente seamos fortalecidos por la palabra. Por eso, Padre Santo, te pedimos, Padre, que nos alimentes con ese alimento espiritual que es tu
palabra. Ese alimento espiritual que nos fortalece, nos capacita, nos empodera para vivir una vida digna como hijos tuyos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, yo los bendigo. Les agradezco a los hermanos que se conectaron en forma directa. Bendigo a aquellos que van a ver el video posteriormente. Les invito que se suscriban a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu y que compartan, inviten a sus amigos, a sus contactos a que se unan a esta manera de hacer crecer el reino de Dios en la tierra. Yo los bendigo y los espero el próximo jueves a las 8 de la noche en este nuestro programa Alimento para mi Espíritu.